Hola, espero que estén súper bien, que se estén cuidando en esta situación tan difícil para todos. Espero que pronto podamos salir de esta situación. Depende más que nada de cada uno de nosotros y de la responsabilidad. Ahora, yendo concretamente al video del día de hoy, les comento que va a ser explicativo de las dos guías o trabajos que se han enviado durante estas semanas para que puedan corroborar si efectivamente la forma en que han ido avanzando es la adecuada o por si tienen dudas justamente para poder apoyarlos. Bien, entonces los dejo con esta primera parte donde está la explicación de el proceso de hominización, la explicación de cómo se desarrollan las guías de trabajo, ya para finalmente indicarle cualquier otra duda o pregunta que ustedes puedan tener. Así que, a mirar el video. Bien, vamos a recordar entonces, o vamos a comenzar, mejor dicho, con el llamado proceso de hominización. Recordar, decía, ya que este contenido lo vimos durante las primeras semanas de clase, fue lo que alcanzamos a trabajar. Ya, así que vamos a ir un poquito rápido en este sentido para ir recordando todo lo anterior, para suceder o avanzar con lo siguiente. Ya, en el caso de hoy día, comenzamos con el proceso de hominización. Como podemos observar, nos vamos a dar cuenta de que existen 5 especies de ser humano distintos que vamos a analizar durante esta primera sesión. Primero, antes de analizar cada una de estas especies, debemos comprender qué es el concepto de hominización, a qué hace referencia, o, entre otros aspectos, en qué momento comienza. Ya vamos a encontrar distintos cifras, distintos números, pero nosotros vamos a utilizar esta información que indica que comenzó este proceso hace más de 7 millones de años atrás y hace referencia a la evolución desde los primates, una evolución o un cambio físico como mental, hasta los llamados Homo sapiens sapiens, que sería la especie actual. Este proceso físico de cambios de este tipo se va dando al mismo tiempo en paralelo con un avance cultural de nosotros como seres humanos. Todos estos cambios ocurren dentro de otro contexto o dentro de otra etapa llamada paleohistoria. La paleohistoria la podemos dividir en dos etapas distintas. Por un lado tenemos la edad de piedra, como se puede observar en la izquierda, y por el otro tenemos la llamada edad de los metales. En el caso de la edad de piedra, son dos las subetapas que podemos encontrar allí, que son muy conocidas, paleolítico y neolítico. Por el otro lado, nos vamos a encontrar que en la edad de los metales, algunos de estos principales fueron el cobre, el bronce y el hierro. Algunos cambios significativos dentro de este proceso de hominización se caracterizó básicamente por los cambios físicos y biológicos, pero no solo eso, sino también por cambios climáticos. En cuanto a los cambios físicos y biológicos, el principal es el crecimiento del cerebro o la capacidad craneal del ser humano, además de la utilización o nueva utilidad que se le dio a las manos, además de, por supuesto, caminar en dos pies. Respecto a algunos de los cambios climáticos a los cuales el ser humano tuvo que adaptarse, podemos mencionar diferentes glaciaciones que se han dado a través de nuestra historia. Por supuesto, en estas glaciaciones el ser humano tuvo que modificar su forma de vivir o su forma de vestir para poder preservarse como especie. Respecto al primer tipo de ser humano o especie de ser humano, nos vamos a encontrar con el Australopithecus, que es un homínido que vivió en África hace aproximadamente unos 5 millones de años atrás. Algunas de sus características principales es la alimentación a través de frutos y vegetales y, por supuesto, la caza de animales. Son ya de los primeros homínidos que comienzan a caminar de forma erguida, es decir, derecho, y en posición bípeda, utilizando los dos pies. Un ejemplo de Australopithecus es el fósil Lucy, que fue encontrado este fósil en Etiopía, en África, donde se estima o se presume una estatura promedio cercana a 1,30 m.
La siguiente o segunda especie de ser humano que podemos mencionar es el Homo habilis, que viene a significar hombre hábil. Básicamente porque es muy conocido por la creación o la fabricación de distintas herramientas. Vivió en África hace aproximadamente 2 millones de años atrás y tiene una estatura promedio de 1,50 m. El Homo habilis, dentro de su dieta alimenticia, destacó el consumo del fósforo, que está contenido básicamente en los huesos y en la médula de los animales. ¿Ya? Esto permitió un desarrollo intelectual distinto o superior al del Australopithecus. La tercera especie de ser humano es el Homo erectus. El Homo erectus vivió hace aproximadamente 1,8 millones de años atrás. Su estatura promedio es de 1,70 m y si tuviésemos que mencionar cuál es la característica más relevante o importante de esta especie, fue el dominio del fuego, lo cual le permitió no solo avances en términos físicos, sino que también avances en términos culturales. Lo vamos a explicar con más profundidad en un momento más. Antes de aquello, también mencionar que esta especie se vestía con pieles de animales, hacía hogueras y vivía en cuevas. Incluso algunas de estas cuevas o de estos vestigios se han encontrado restos de ellos en China, lo cual ya nos da una señal del avance de esta especie por el mundo. La cuarta especie es conocida como el Homo sapiens o también conocido como Homo neandertal. Algunas de sus características más importantes o más destacables es que comenzó, por ejemplo, a enterrar a sus muertos, lo cual da claras luces de un avance cultural mucho más importante que sus predecesores. También realizó pinturas rupestres. Por supuesto, de ellas podemos encontrar muchos vestigios en distintas partes del mundo, principalmente lo que es en África y Europa. Fueron cazadores especializados de grandes animales como el mamut y, como mencionaba anteriormente, se expandió esta especie de ser humano a través de Asia, África y Europa. Vivió hace 150.000 años atrás aproximadamente. Respecto al Homo sapiens, sapiens, o también conocido como hombre de Cromañón, es la quinta especie y se estima que vivió hace 150.000 años atrás. De hecho, se asume y se sabe que el hombre actual proviene, en definitiva, de el Homo sapiens sapiens. Desarrolló algunos elementos culturales mucho más complejos que todas las especies anteriores. Se expande por Medio Oriente, África, Australia y también América, es decir, nuestro continente. Una de sus características centrales es que adquirió la facultad del habla, es decir, pudo articular y comenzar a hacer uso de un lenguaje. En otro ámbito, nos vamos a dar cuenta que todas estas especies tienen muchas cosas en común, ¿ya? Por ejemplo, la fabricación o creación de herramientas que les permitió ir a través de los años desarrollando distintas habilidades, ¿ya? Por ejemplo, algunas de estas herramientas o parte importante de ellas fueron confeccionadas durante el periodo llamado Paleolítico, que lo mencionábamos al principio de esta presentación. Eran talladas mediante golpes y cortes que se raspaban. El Homo sapiens desarrolló instrumentos más complejos como lanzas, punzones, arcos y flechas. Por supuesto, en su gran mayoría todos ellos utilizados para la caza de animales. Otro aspecto muy importante y que también lo mencionábamos fue el desarrollo o la utilización del lenguaje. Esto trajo una serie de cambios muy significativos hacia la especie humana. Por ejemplo, el propio crecimiento cerebral. La garganta también obviamente sufre modificaciones físicas y, por supuesto, la capacidad de relacionar ideas. En definitiva, la utilización del lenguaje permitió lo que a futuro sería la creación de las primeras grandes sociedades de la humanidad. Aquí aparece un link que en realidad ya también se los indiqué en otra de las actividades que hemos trabajado, que les he enviado durante estas semanas. Un aspecto muy importante fue la domesticación o utilización o el dominio del fuego.
ya que fue el hecho más importante del periodo llamado Paleolítico y se estima también que ocurrió hace aproximadamente 1,5 millones de años atrás. ¿Por qué fue importante este aspecto? Porque obviamente permitió, por ejemplo, el cocinar los alimentos, eh, lo cual también trajo muchas modificaciones físicas, por ejemplo, en la mandíbula del ser humano. Otro de los beneficios, calentarse alrededor de una fogata, es decir, eh, no morir necesariamente por frío, y también servía, por ejemplo, para ahuyentar a los depredadores o iluminarse entre otros aspectos. Respecto al arte, también es uno de los puntos importantes desarrollados durante o por todas estas especies de seres humanos o estas evoluciones del ser humano, por unos más que otros, por supuesto. Por ejemplo, el hombre en el periodo paleolítico realizó dibujos y pintura en las piedras y cuevas. A estas expresiones artísticas les llamamos pinturas rupestres, ¿ya? Y a través de la observación de estas pinturas rupestres nos podemos dar cuenta de las preocupaciones o de qué es lo que llamaba la atención justamente de todas las personas que vivieron en esta época. Y ya para ir finalizando con esta parte, la religión. Obviamente el Homo sapiens o el Homo neandertal es el que comienza a desarrollar los ritos funerarios, es decir, enterrar, por ejemplo, a sus muertos. Ya, esto tiene un significado muy importante porque nos damos cuenta que pasamos no solamente de pensar en algo físico o de lo que se puede observar, sino que también comienza a desarrollarse un tema más espiritual, lo que es, por ejemplo, la creencia de la existencia de la vida más allá de la muerte. Bien, para continuar, vamos a hacer revisión de una de las actividades que se envió cuando recién comenzó todo esto. Ya, recordar que todo esto no lleva una calificación inmediata, lo principal es poder hacerlo con tranquilidad, con calma, ya, para poder ir avanzando. Ya, ¿cuál es entonces lo que vamos a ver? Vamos directamente a las instrucciones. El estudiante dice debe descargar y realizar las actividades que están adjuntas a este documento. Vamos a revisar de inmediato cuál es el documento adjunto. Además, para complementar la guía se pueden apoyar en el texto de estudio, si no lo tenían de forma física también lo pueden descargar, donde deben realizar las actividades de las páginas 18 y 19 del mismo texto. Este es el documento que se encontraba adjunto entonces a, em, al documento que se mencionaba anteriormente. Ya aquí pueden observar un mapa donde las actividades que se le piden son muy sencillas. Primero, escribir el nombre de cada uno de los continentes y océanos del mundo. Eso lo pueden hacer con la ayuda de un atlas. Incluso en su mismo texto pueden encontrar información. La segunda, leer atentamente cada una de las teorías de población del mundo. Dibujar con una línea de diferente color cada uno de los recorridos que podrían haber hecho los humanos, las cuales están descritas en las teorías. Y aquí en la siguiente página aparecen 4 teorías distintas donde aparecen mencionadas los lugares de donde se habría iniciado, hasta donde habría llegado eventualmente, y ustedes deben marcar aproximadamente la ruta que se siguió en este mapa. Bien, esa es la actividad entonces que se debía realizar. La siguiente actividad a trabajar, después de la mencionada anteriormente, que fue enviada durante la primera semana, eh, tiene 2 documentos esenciales. Por un lado, el que estamos observando ahora, ya que es básicamente la lectura de una noticia que tiene como titular "El Homo sapiens salió de África antes de lo estimado hasta ahora por los científicos". Ya como podemos darnos cuenta, ustedes solamente deben leer esa noticia,
para después poder pasar a realizar la siguiente actividad que vamos a revisar de inmediato. La actividad es esta, tiene por nombre o por título Desplazamiento de los primeros seres humanos. ¿Ya? Allí aparece mencionado el objetivo y en las instrucciones dice, estimado estudiante, para desarrollar esta actividad debes apoyarte en la guía llamada Expansión del Homo sapiens, que es la guía que acabo de mostrar, además de leer la página 20 del texto de estudio, que aparece información respecto a las mismas preguntas que van a ver más abajo. Además, para complementar todo esto, les dejo un link que pueden visitar donde se explica justamente el tema que estamos tratando. No olvidar que cualquier duda me la pueden hacer llegar a mi correo electrónico. Ya he recibido varios correos donde me han hecho diferentes consultas al mismo, así que si tienen duda, no piense y escríbamelo de inmediato a mi correo electrónico. Ya la actividad decía observa el mapa y responde las preguntas que se proponen a continuación. Ahí está el mapa y después como primera pregunta, ¿en qué lugar del mundo aparecieron los primeros seres humanos? ¿Cuándo ocurrió esto? Ya lo veíamos en el PowerPoint anterior. Segunda pregunta, describa la ruta seguida por los seres humanos en su traslado por el mundo. Ya también nos damos cuenta de que en las actividades anteriores se mencionaba justamente las distintas rutas que habrían tenido los distintos seres humanos a través de los años. Ya ustedes tienen que describir. Tercera pregunta, ¿por qué los primeros seres humanos se desplazaron a lo largo del planeta? Básicamente, ¿por qué ustedes creen justamente que se dio esa situación? Y cuarta pregunta, ¿cuándo llegaron los seres humanos a América del Sur? Ya, allí pueden encontrar, pueden basarse en las teorías que se mencionaban anteriormente, pero también les sugiero buscar información respecto a la situación particularmente en Osorno. Ya en Osorno hay una historia muy interesante que los insto a investigar, ¿ya? Y justamente a partir de esa investigación se van a poder dar cuenta o van a poder dar una respuesta más amplia en la número 4. Bien, espero que hayan entendido o comprendido un poquito más esta temática de la hominización. Ya la habíamos comenzado a ver en estas 2 primeras semanas de clase, así que tampoco es algo tan desconocido. Obviamente se requiere mucho apoyo. Quiero mencionarles también que todo esto, una vez que volvamos a la normalidad, va a ser temas que se van a trabajar nuevamente. Así que si hay algunos que aún tienen dudas, no se preocupen porque ya llegará el momento de poder hacerlo de forma mucho más personalizada. Eh, Algunos me han estado enviando sus avances, yo los he estado revisando, ya como se menciona en las guías de trabajo, cualquier duda o consulta ustedes pueden escribir a mi correo electrónico o además aprovechando esta herramienta pueden dejar abajito del video en los comentarios cualquier duda. Ya yo voy a estar atento si en este video hay alguna duda que ustedes tengan a respondérsela de forma inmediata. ¿Ya? Así que aprovechemos esta herramienta. Por esta semana no vamos a enviar ningún material nuevo. Me interesa que se enfoquen y que puedan terminar estas dos actividades centrales o principales. Y prontamente estaremos en contacto. ¿Ya? Así que estén muy bien, cuídense. Nos vemos en otro video.